Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludo con gusto. Mi nombre es Jorge Veletti, director de tráfico ZMG. Hoy me acompaña para esta entrevista Clemente Castañeda. Él es candidato a senador por Movimiento Ciudadano para el estado de Jalisco. Clemente, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias y muchas saludos a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Clemente, por favor, coméntanos en qué consiste la refundación de Jalisco que ustedes nombran tanto en su campaña. Bueno, la refundación parte del principio de que el estado actual de las cosas no es el adecuado, que nuestras instituciones no funcionan, que algo se rompió en la relación no solo entre gobiernos e instituciones, sino también algo se rompió entre los ciudadanos y la autoridad o las autoridades. Por eso es que nosotros decimos la refundación implica sobre todo una ruptura con el viejo régimen, es decir, con las cosas que no funcionan, la herencia de corrupción, de malos gobiernos, de falta de transparencia, de falta de vinculación con los ciudadanos, pero al mismo tiempo el rescate de aquellas cosas que son positivas, aquellas cosas que conforman nuestras tradiciones, nuestros ideales colectivos, nuestras aspiraciones como sociedad. En abstracto es eso. Dicho en pocas palabras y de manera más concreta, implica reescribir las reglas mediante la cual nos entendemos. Clemente, coméntanos, ¿cuáles son tus propuestas para combatir la inseguridad desde el Senado? Primero, la reforma del mando policíaco. Desde hace mucho tiempo tiene discutiéndose en este país una cosa que se llama mando mixto policíaco. ¿Qué significa eso? La posibilidad de aprovechar las mejores policías municipales, las mejores policías estatales en coordinación con la federación. Es un asunto de coordinación policíaca, de equipamiento, de mejorar su salario, de depuración de las policías, pero entendiendo que implica a todo el sistema policial, no de manera aislada, no solamente un problema de un municipio, sino es un problema de México. Eso por un lado. Segundo, en materia de justicia necesitamos fiscalías independientes. Una fiscalía nacional independiente o general independiente y fiscalías estatales independientes. ¿Por qué? Porque si la persona que va a procurar justicia depende de algún grupo de poder, depende del gobierno, pues generalmente se le va a coartar su propia libertad para poder accionar. Tercero, una comisión de la verdad para el tema de derechos humanos. A nosotros nos parece fundamental que haya un proceso mediante el cual una comisión independiente con facultades de investigación tenga la oportunidad de hacer una revisión de lo que ya pasó. Y tú me vas a decir, o ustedes me van a decir, ¿y por qué de lo que ya pasó? Por una razón elemental, porque si no hay verdad, porque si no conocemos exactamente qué sucedió, no hay justicia posible. Diría yo que esos son los pilares fundamentales de la seguridad, de la justicia, y sobre todo los derechos humanos. Y agregaría uno más muy rápido, el tema de la impunidad y de la manera como se combaten los delitos. Nosotros creemos que algo que es indispensable hacer es ampliar el concepto que se tiene sobre delincuencia organizada. La ley para perseguir delincuencia organizada es relativamente eficiente, tiene muchísimos mecanismos que podrían aprovecharse, pero por ejemplo el desvío de recursos, el lavado de dinero o muchas otras conductas que están asociadas a la corrupción no se observan desde esta perspectiva. Necesitamos integrarla. Eso es lo que nosotros creemos que podemos hacer desde el Senado de la República. ¿Qué opinas de la Ley de Seguridad Interior? Es uno de los elementos, a mi juicio, nocivos del actual sistema. La Ley de Seguridad Interior no es otra cosa que prolongar una estrategia fallida de seguridad, que es la que se ha implementado durante los últimos 10 años. Que palabras más, palabras menos, lo que nos está diciendo la ley, lo que prácticamente obliga a la ley, es a que las Fuerzas Armadas le entren a asumir funciones de seguridad pública, y eso le corresponde a los malos civiles. A mí me parece que el PRI y el gobierno federal hizo todo al revés, que en lugar de fortalecer los cuerpos policíacos, nuestras instituciones civiles de seguridad, para garantizar la protección a los derechos humanos, para fortalecer el esquema de prevención, dijo, no, vamos a hacer mejor lo que hemos venido haciendo durante los últimos 10 años, que es que las Fuerzas Armadas le entren de manera subsidiaria a resolver los problemas de seguridad pública. Es un gravísimo retroceso, me alarma muchísimo, y no solo a nosotros, sino a toda la comunidad internacional. Nada más para compartir un dato con el auditorio, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU únicamente se ha pronunciado en los últimos 2 años
sobre 4 casos en el mundo por el potencial a la violación de derechos humanos que tiene. Se ha pronunciado sobre China, se ha pronunciado sobre Bangladesh, se ha pronunciado sobre Venezuela y recientemente sobre México por la Ley de Seguridad Interior. A nuestro juicio, esa ley tendría que revertirse completamente. Clemente, coméntanos, ¿cuáles son tus propuestas para mejorar la movilidad tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el estado de Jalisco? Fíjate que nosotros creemos dos cosas aprovechando el comentario. Una es, se debe de reconocer en la Constitución el fenómeno metropolitano, que no existe. Es decir, si hoy vivimos en una metrópoli, es una metrópoli que administrativa y jurídicamente está conformada por municipios. Y muchas veces es muy difícil enfrentar un fenómeno de una metrópoli sin reconocer ese orden. Nosotros hemos dicho que una de las propuestas que tendrían que discutirse, que no es una propuesta novedosa, tiene muchos años discutiéndose en México, es la creación de un cuarto orden de gobierno. Es decir, existe el orden municipal, existe el orden estatal y el orden federal. Debería de reconocerse el orden metropolitano como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, en el sentido de hay una realidad que hay que atender. Eso empieza por el reconocimiento jurídico, pero además porque a partir de ahí sí se pueden diseñar ciertas políticas. Y 2, nosotros creemos que el tema de movilidad también debe ser del ámbito federal, no solamente del ámbito estatal o del ámbito municipal. Incluso como diputados del Movimiento Ciudadano hemos impulsado ya una iniciativa para crear una legislación para atender temas de movilidad. Sin embargo, pues esta no ha prosperado. Yo recordaría que los diputados del Movimiento Ciudadano, que es donde se origina esta ley, pues somos 20 de 500 diputados, pero hemos estado muy activos tratando de que este tema sea del ámbito y del conocimiento de toda la federación, porque no es solamente el problema de Guadalajara, es el problema de cualquier ciudad media o de cualquier ciudad de la República Mexicana. Así es que estamos trabajando para tratar, de entre muchas otras cosas, garantizar los derechos de los peatones, garantizar los derechos y fortalecer los derechos de quienes usan medios de transporte alternativos, de tratar de limitar en la medida de lo posible, por supuesto, el uso del automóvil, fortaleciendo a la par el transporte público de calidad. Clemente, ¿y cuáles son tus propuestas en materia de combate a la corrupción, sobre todo tratándose de la obra pública que se contrata aquí en Jalisco? Lo que nosotros hemos hecho desde el Congreso Federal, yo actualmente soy diputado con licencia, justamente ha sido el de transparentar la cantidad de recursos que van destinados a las obras públicas. Explico brevemente. Los diputados aprobamos el presupuesto federal y los diputados tenemos oportunidad de influir hacia dónde se va ese dinero. Lo que ha hecho el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano desde sus inicios, es decir, durante los últimos 3 años, ha sido transparentar lo que se ha conseguido para obra pública a los gobiernos de Movimiento Ciudadano. 3.200 millones de pesos es lo que ha gestionado el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para los distintos gobiernos municipales de Jalisco. Todo eso es información de carácter público, saben perfectamente los ciudadanos de dónde sale ese recurso, es decir, de qué bolsas del presupuesto de la Federación y hacia dónde van destinados. Y por supuesto hay una auditoría permanente para que esos recursos no se queden en el caño de la corrupción, como ha sucedido usualmente con muchísimos gobiernos y muchísimos partidos políticos que terminan consiguiendo, digo yo en broma, pues pesos de 50 centavos, porque 50 centavos se invierten en la obra pública y los otros 50 centavos se quedan en las bolsas o en el caño de la corrupción. Afortunadamente nosotros hemos terminado con eso. Sin embargo, me parece que sí hace falta una legislación mucho más férrea y más enérgica para transparentar esto y trascender el voluntarismo o el compromiso que puede tener cada quien. ¿Cuál fue el legado de Clemente Castañeda en su actuar como diputado federal en la pasada legislatura? Yo creo que poner muchos temas de la agenda pública nacional que anteriormente no estaban y darles mucha más fuerza. El primero de ellos, por supuesto que tiene que ver con el trabajo en materia presupuestal. La gestión histórica de recursos, estos 3.200 millones de pesos de los que nosotros hablamos, se notan muchísimo en el área metropolitana de Guadalajara. Esa es parte de nuestro trabajo. Pero el otro tiene que ver con legislaciones importantes en materia de derechos humanos, en materia de austeridad, de protección de lenguas indígenas, que es un tema que a mí en lo personal me he metido, en la protección a los derechos de los consumidores y, digamos, en una agenda
muy fuerte para combatir la corrupción. Yo creo que ahí están nuestros legados más importantes, que repito, anteriormente no estaban con esa fuerza en la agenda pública nacional y hoy hay avances legislativos muy importantes. ¿Por qué quieres ser senador? Porque quiero defender a Jalisco, porque quiero defender a Jalisco de los abusos de la Federación, del trato que le ha dado la Federación a Jalisco en materia presupuestal, pero también en materia de diseño de proyectos. Me parece que hay un trato discriminatorio contra Jalisco, que además es absolutamente discrecional. Lo digo en 3 palabras. ¿Por qué se apoya más al Estado de México que a Jalisco? Pues porque no tenemos quien levante la voz, porque no tenemos quien se le ponga enfrente al gobierno federal. Y segundo, porque yo aspiro a representar a todos los jaliscienses, entendiendo su pluralidad, su diversidad y la variedad regional que existe en Jalisco. No aspiro a representar a unos pocos, a una minoría, aspiro a representar toda la importancia, la tradición y los principios que tiene Jalisco en el Senado de la República. Y bien, Clemente, por último, vamos a las preguntas cortas y respuestas también. Enrique Peña Nieto. Corrupción. Aristóteles Sandoval. Ineficacia. Enrique Alfaro. Futuro. Clemente Castañeda. Congruencia. Pedro Kumamoto. Alternativa. Clemente, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que nos sintonizaron en esta transmisión. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, pues estaremos realizando ese tipo de entrevistas para pues dar a conocer esas propuestas y conocer también los puntos de vista de pues quienes estarán tomando las riendas de nuestro país. Gracias.